La calumnia se originó en 1903 en un artículo del periódico matutino de San Petersburgo, entonces capital de Rusia. Algo acerca de un plan siniestro para apoderarse del mundo. Un número sorprendente de personas lo creyeron. La mentira se esparció por toda Europa durante las décadas siguientes, susurrada aquí, debatida allá, a veces abiertamente impresa. Y finalmente, al final de la década de los 30, la loca e increíble historia reclamó a sus víctimas. 6 millones de judíos murieron de hambre, baleados, quemados y asfixiados, sacrificados por una calumnia que pocos quisieron combatir. ¿Te has fijado que en estos días resulta cada vez más difícil establecer la verdad? ¿Cada vez más difícil separarla de falsedades y engaños? Hemos cambiado mucho el concepto que tenemos de la verdad, especialmente las grandes verdades. Ahora lo importante es lo que tu corazón te dice, lo que te dicta tu conciencia, lo que te parece que está bien. Se nos dice que la gente debe encontrar su propia verdad. Lo que cuenta es que lo que nos parece a nosotros importante. Se nos persuade de diferentes formas a creer que en realidad no hay grandes respuestas ni principios sólidos, simplemente tenemos que fabricar los nuestros. Hoy día nos sentimos orgullosos de nuestra tolerancia, que es bueno tenerla, pero realmente es una tolerancia barata, posible solamente porque muchos piensan que en realidad no importa lo que creamos siempre y cuando seamos sinceros y sintamos que en nuestro corazón eso es verdad. Parecemos haber olvidado lo desastroso que puede ser una mentira. Hemos olvidado que detrás de ese horrible holocausto, 6 millones de judíos fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. El periódico de San Petersburgo, que mencioné al principio, publicó un artículo bajo el título de Un programa para la conquista del mundo por los judíos. Acuerdos de una reunión de los ancianos de Sión. Y el editor del periódico dijo haber descubierto una serie de documentos en los cuales un miembro de una sociedad judía secreta describía una conspiración para apoderarse del mundo. Primero derribarían la democracia europea por medio de la propaganda. Luego, los negociantes judíos crearían inquietud en el mundo industrial alzando los precios. Finalmente, al caer la sociedad gentil, las ciudades serían bombardeadas y los oponentes exterminados con inyecciones de enfermedades mortíferas. El mito de la gran conspiración judía había nacido. Se lo llamó Protocolos de los Ancianos de Sión, y millones lo aceptaron como un hecho. Era muy fácil sospechar de los que no pertenecían a la sociedad cristiana. Era muy fácil creer lo peor de quienes se aferraban a tradiciones diferentes. Muy pocos dudaron de esa mentira. Casi ninguno sospechó los terribles peligros. El mito de los protocolos se esparció por toda Europa durante las primeras 3 décadas de este siglo. O mejor dicho, del siglo pasado, ya hemos avanzado uno. La gente sospechaba de todos los judíos. Toda tradición judía que los unía podía interpretarse como parte de la gran conspiración. Probablemente algunos ciudadanos dieron poca importancia a la calumnia. Tal vez eliminaron de sus preocupaciones diarias ese rumor de un gobierno secreto del mundo que operaba detrás de las escenas. ¿Qué importancia podía tener? Por supuesto, esa calumnia tenía una gran importancia. Hizo que la idea de Adolfo Hitler de purificar a Alemania mediante el exterminio de los judíos fuese concebible y luego aceptable. Cuando la gente veía los vagones llenos de hombres, mujeres y niños con una estrella amarilla, pasaban de largo. Después de todo,
¿No eran ellos los que estaban planeando una conspiración malévola? Cuando la gente pasaba frente a las líneas de hambrientas víctimas de los campos de concentración, miraban para otro lado. Después de todo, ¿no habían procurado sus judíos apoderarse del mundo? Al final, 6 millones de seres humanos fueron destruidos, sacrificados por esa gran mentira. El mito de los protocolos ayudó a preparar la escena para ese horrendo holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. La calumnia fue demasiado fuerte. No hubo suficientes voces que se levantaran contra la marea del antisemitismo. Amigo y amiga, la verdad es importante. A veces es un asunto de vida o muerte. No es suficiente sentir dentro de nuestro corazón que algo es cierto, como se nos dice. Un gran número de personas sintieron una vez en lo profundo de sus corazones que los judíos debían ser exterminados. Durante la Edad Media, muchos cristianos creyeron que los herejes necesitaban ser exterminados. La temible Inquisición llevó a cabo su mortífera tarea porque los dirigentes religiosos creían que al torturar a una persona hasta hacerla retractarse de conceptos heréticos, podía salvarla de las torturas peores del infierno. Los cristianos llevaron a cabo cruzadas sangrientas para capturar la Tierra Santa a manos de musulmanes porque sinceramente creían que era la voluntad de Dios. ¿Y cuántos murieron? Su honor exigía que la Santa Jerusalén descansara en las manos de los cristianos. Ellos eran sinceros y celosos. Muchos dieron sus vidas. Pero ¿a qué desastre los condujeron sus creencias? Décadas de derramamiento de sangre, constante animosidad entre cristianos y musulmanes. ¿Sabes que lo que creemos puede ser de gran bendición o puede ser un desastre? La verdad, amigo y amiga, es importante. Nuestras creencias importan. Son asuntos de vida o muerte. Los escritores de la Biblia lo hacen claro. Escuchemos la declaración ferviente que hace el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8, él dice lo siguiente. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Palabras fuertes del apóstol, ¿no es cierto? El verdadero evangelio de Jesucristo era muy importante para él. No se trataba de solo una opinión, algo bueno para creer. Era un asunto de vida o muerte. Y advirtió a sus seguidores que se cuidaran de falsos evangelios, no importaba cuán impresionantes fueran. En el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, se cierra el libro con esta advertencia. Apocalipsis 22, 18 y 19 nos dice así. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vemos que el mensajero de Dios creía que proteger la integridad de su palabra era de vital importancia. Sí, hay una palabra verdadera de Dios y también existen distorsiones de esa palabra. Hay quienes le agregan palabras propias o le quitan lo que les parece desagradable. La gente puede escuchar la verdad receptivamente o pueden tratar de manipularla a su manera. ¿Sabes que este asunto de la verdad y su falsificación se hará cada vez más prominente a medida que la historia se acerca a su fin? La presión para creer las grandes mentiras de Satanás serán más intensas. La marea del antisemitismo arrastró a millares de individuos, al parecer decentes, a participar en el terrible holocausto o genocidio. Otra marea presionará a la mayoría de los habitantes de la tierra a un desastre aún mayor. El libro de Apocalipsis nos muestra una bestia, el anticristo, que tuerce la verdad divina y organiza una guerra contra el pueblo de Dios.
Y Jesucristo nos revela esto en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Terrible pensamiento. Grandes poblaciones aliándose al anticristo, a un falso evangelio, a la gran mentira. ¿Cómo podemos al fin oponernos a tan grande marejada? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos del lado correcto en este asunto de vida y muerte, entre verdad y falsedad? Hay un episodio dramático que involucra a un profeta del Antiguo Testamento que, según pienso, nos da la clave. Se trata de uno de los cuadros más claros que conozco, donde la verdad se opone a la falsedad. Al tercer año de su reino, el rey Josafat de Judá descendió a visitar al rey Acab de Israel. Y mientras los dos reyes conversaban, Acab mencionó Ramot de Galad, una ciudad israelita que había sido capturada por el rey de Siria. Sugirió que los dos unieran sus ejércitos para recapturar la ciudad. Josafat declaró que él y sus ejércitos estaban al servicio de Acab, pero le sugirió que primero buscaran el consejo de Dios. Y como el rey Acab tenía en el palacio unos 400 profetas, los mandó llamar y les preguntó: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré? Los hombres respondieron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Josafat sospechaba de todos estos profetas de ojos codiciosos. Eran falsos profetas. El rey era suficientemente sensato como para desear oír la verdadera voz de Dios, de su palabra. Por lo que preguntó: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y Acab le contestó un poco de mala gana que había un hombre capacitado, pero que tenía una actitud muy negativa. Micaías, el hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien. Josafat pensó que el hombre debía ser llamado de todos modos, y Acab consintió. Y mientras Micaías iba en camino, los 400 profetas a sueldo trataron de sonar más convincentes y se agitaron hasta el frenesí. «Ataquen a Ramot de Galad y saldrán victoriosos», gritaban. Un hombre se puso unos cuernos de hierro y danzó y declaró: «Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos». Y cuando el mensajero que había ido a llamar a Micaías lo encontró, le dijo lo que aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 13. He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también tu buen éxito. Pero Micaías no estaba de acuerdo en profetizar lo que Dios no le mandara, por lo que miró directamente a los ojos del mensajero y le contestó, versículo 14: «Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré». Allí estaba un hombre que se preocupaba por la verdad de Dios y no estaba dispuesto a comprometerse. Los dos llegaron a la escena y Micaías se paró frente a los dos monarcas vestidos con sus ropas reales y rodeados de los 400 profetas falsos. Acab miró al profeta de Dios y le preguntó con desgano: ¿iré a la guerra o la dejaré? Las otras voces se aquietaron. Acab miraba al profeta con rencor. Micaías decidió ponerlo un poquito a prueba. Y como burlándose de los falsos profetas le dijo: «Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey». Lo que Micaías realmente estaba diciendo era: ¿de veras quieres saber? Y Acab le contestó que sí. Aunque ante el piadoso Josafat quiso aparentar que siempre le interesaba saber la verdad, y le dijo: «¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová?». Entonces Micaías se lo dijo sin ambajes. Su mensaje está en el primero de Reyes 22:17. «Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor.
No era un mensaje muy animador. Acab perdió el interés en saber la verdad. Mirando a Josafat se quejó: ¿No te lo había advertido? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí. Pero Micaías siguió hablando. Le dijo al rey Acab que los centenares de profetas falsos eran espíritus de mentira que lo conducirían al desastre. Y airado Sedequías, jefe de ellos, abofeteó a Micaías. Pero el profeta se mantuvo firme. Al final, Acab no escuchó. Mandó a la cárcel al profeta y se fue porfiadamente a la batalla, donde le alcanzó el desastre que Micaías había predicho. ¿Cómo pudo ese profeta solitario afrontar la marea de tantas otras voces que le contradecían? Decidió expresar solo lo que Dios le indicara. Estaba afirmando firmemente en la palabra del Señor. Y él estaba afirmado en esa palabra. Era una verdad que valía la pena defender. Era un mensaje claro que no debía ser comprometido. Y Micaías, a diferencia de Acab, estaba dispuesto a escuchar lo que Dios dijera: buenas noticias, malas noticias o una mezcla de ambas. Estaba dispuesto a ir a donde la verdad de Dios lo llevara. ¡Qué ejemplo!, ¿no es cierto? Amigo y amiga, ahora mismo podemos saber dónde estaremos al fin, cuando las fuerzas del error amenacen barrer con la verdad. Hagámonos esta importante pregunta: ¿estoy dispuesto ahora a escuchar cualquier cosa que Dios quiere decirme? ¿Estoy dispuesto a abrazar cualquier verdad que su palabra revela? Esa es la clave. No necesitamos realizar hazañas heroicas para enfrentar el futuro, sino ser buenos oidores. Sigamos escuchando el verdadero evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, que nos salva por gracia. Sigamos escuchando la verdadera palabra que nos enseña cómo mantener una relación con Él. Sigamos aferrándonos a la verdad. Pero si comenzamos a sentirnos incómodos con el evangelio, o algo no cuadra con lo que nos han enseñado o hemos creído, y si comenzamos a ignorar parte de la palabra, amigo y amiga, es señal que algo anda mal. Si solo queremos escuchar parte de lo que Dios está diciendo, estamos pisando un terreno peligroso. Y llegará el día cuando desearemos manipular la verdad en lugar de escucharla. Desearemos revisar la palabra en vez de obedecerla. Amigos, descendemos tú y yo de multitud de creyentes que creyeron la verdad y la obedecieron fielmente aún en los peores tiempos y condiciones. El apóstol Pablo lo describió como una grande nube de testigos que nos animan en la vida cristiana. Permíteme mencionarte uno de ellos. Corría el año 250 después de Cristo, cuando Decio, el emperador de Roma, un anciano cristiano llamado Pionio, llegó a la ciudad de Esmirna. Pasó por una puerta doble y caminó entre dos filas de columnas que se extendían por 2 cuadras, colmadas de gente. Era llevado al templo de Némesis a presentar un sacrificio y a comer carnes paganas. Un oficial del templo llegó y le dijo al cristiano: por supuesto que sabes cuál es el edicto del emperador, que te ordena presentar sacrificios a los dioses. Y Pionio contestó calmadamente: conozco los edictos de Dios, que me requieren que lo adoremos solo a Él. Varios oficiales trataron de persuadir a Pionio para que hiciera el sacrificio, pero él firmemente rehusó hacerlo y finalmente lo enviaron de vuelta a la prisión. Pocos días después, lo volvieron a traer al templo. Esta vez Pionio se sorprendió al ver que su propio obispo había cedido a las amenazas, inclinándose ante los dioses. Pero a pesar de ello, continuó del lado de la verdad. Pionio dio un discurso ante la multitud protestando la forma injusta en que los cristianos eran tratados y advirtiendo del juicio venidero. Y cuando los oficiales trataron de convencerlo a que se comprometiera, él les dijo: ¿cómo quisiera persuadirlos a ser cristianos? Se echaron a reír diciendo: no puedes persuadirnos
a ser quemados vivos. Y Pioño contestó, es mucho peor quemarse cuando uno ya está muerto. Algunos espectadores se impresionaron al ver la elocuencia de Pioño frente a la muerte y exclamaron, ¡qué educación! El deseo de Pioño era impresionarlos con algo más. No en esta clase de educación, les dijo. Reconozcan, sin embargo, la educación del hambre, las muertes y otras pruebas por las cuales han pasado. Pioño se refería a los desastres recientes que habían ocurrido en ese lugar. Tenía la esperanza de que la gente se impresionara a buscar a Dios en medio de sus tristezas. Sus oidores no recibieron el mensaje y alguien le gritó, «Pero tú también sufriste hambre con nosotros». Y Pioño contestó, «Pero confiaba en Dios». Pioño mantuvo esa esperanza hasta los últimos momentos de su vida y murió crucificado. Encuentro muy impresionante el testimonio de este creyente tan poco conocido. La verdad le importaba más que su propia vida. Y en vez de aterrarse ante su sentencia de muerte, advirtió a los espectadores en cuanto al juicio. En vez de airarse contra sus perseguidores, les presentó los mandamientos del Señor y testificó acerca de su esperanza en Dios. Amigo y amiga, personalmente deseo mantenerme firme hasta el fin como Pioño. No quiero que la ola de la falsedad me arrastre. Quiero permanecer firme y seguro en la verdad de Dios. Decidamos permanecer unidos y firmes hasta el fin. ¿Podremos hacerlo? Podemos comenzar ahora decidiendo escuchar todo lo que Dios nos diga, entregándonos a toda la verdad de Dios. Decidamos no dar la espalda a ninguna revelación de la palabra de Dios, porque esa es la clave. Porque al aferrarnos al verdadero evangelio de Jesucristo, a su palabra verdadera, estaremos pisando terreno firme como una roca sólida. Y así podremos estar firmes contra la corriente. ¿Quisieras que esta sea tu experiencia? Escucha este canto y en un momento más regresaré para orar. De mi tristeza y esclavitud, vengo Jesús, a tu alegría y a tu virtud. Vengo Jesús a ti. De mi pobreza y enfermedad, a tu salud y rica bondad, a tu presencia de mi maldad. Vengo Jesús a ti. De mi soberbia y ansiedad, vengo Jesús, para morar en tu voluntad. Vengo Jesús a ti. De mi
Gracias por ese hermoso canto. Oremos. Padre nuestro, ayúdanos a ser buenos oidores. Hay tantas voces que compiten entre sí, tantas distorsiones de la verdad. Ayúdanos a escuchar cuidadosamente tu verdad en tu palabra solamente, a ser honestos y sinceros ante ella. Te agradecemos por las maravillosas noticias que revela. Queremos basar nuestras vidas hoy y en lo futuro sobre el Evangelio de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? Hoy te presento las nuevas guías de estudios bíblicos Escrito está. Este conjunto de 25 lecciones promete contestar estas preguntas según lo enseña la Biblia. Adquiérelo hoy y descubre a través de la Biblia el maravilloso plan de Dios para tu vida. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invitamos a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de recursos. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.